gustaría que mi madre la conozca a María para que vea lo que es. María anda todo el día caminando, ¿eh? Y haciendo mandado. 64 años me dice el amigo Gustavo Panoso que cumpliría Maradona. Nació en el 1960, un 30 de octubre. Mi amiga, cuando tenía la carnicería en la esquina de Soneta atrás, siempre me visitaba. El amigo Panoso, ¿eh? Siempre atento el amigo Panoso. Acá le tengo a mi amigo que está en la Cruz. Se ubica en la Cruz. Que sería el sur correntino del lado del Uruguay. Sí, para allá. Bueno, ahora vamos a pasar el discurso de Alfonsín entonces. Hoy es el día de la recuperación de la democracia. Esa no la tenía, ¿eh? No la tenía esa, pero bueno, sí. Mi amigo decía de la Cruz, a él le gusta todo lo que son las cosas antiguas. Y él anda, no tiene detector, tiene la varilla. Se ubica la varilla esa como es para buscar agua. Bueno, él tiene la varilla, pero con eso busca todo. Encuentra de todo. Encuentra lo que es cerámica. Todavía no tuvo la suerte de encontrar nada de oro, pero mire, todo cosa de cerámica de los jesuitas. Bueno, ahí en la zona de la Cruz uno levanta pega una palada y ya la encuentra. Siempre hay algo interesante. Lo último que encontró fue esa moneda. Es una moneda de cerámica. La otra vuelta estábamos hablando con un muchacho que también es muy aficionado al tema de los tesoros ocultos, sería, ¿no? Y vos sabés que yo le mando, el chico de Tucumán, en realidad es conocido de José Monti, un amigazo, que le gusta también todas esas cosas, y él le manda la foto al chico de Tucumán, y el chico de Tucumán dice, yo sabía que había como un sistema de cambio que eran monedas cerámicas, pero jamás creí y pensé que era un mito, y ahora le mandamos la foto de la moneda. Si Dios quiere, mi compañero que es de la Cruz me va a traer 3 o 4 y le voy a regalar una. ¿Le vendo una moneda? Listo, ¿cuánto? Cerámica. ¿Cuánto? No sé cuántos miles de dólares. Calcule ya que el precio y acepta cheque a 30 días. Bueno, por ser el cumpleaños de José Carlos Estilo y de Diego Armando Maradona, le voy a dar una hermosa noticia. En el día de su cumpleaños, él dice la nafta, ¿de cuánto sería el aumento de precio para el viernes? Atención, señoras y señores, la nafta aumenta un 4% a partir del 1 de noviembre. Ahora van a ir todo desde ya, van a empezar a hacer cola en las estaciones de servicio para cargar. Pierden más tiempo y plata haciendo ¡Viva cola Perón! que cargando al otro día. Así que, bueno, para terminar el año, espero que sea la última suba. ¿Falta diciembre, dice usted? Bueno, pero en diciembre ya usted no cumple más años. Vos decís que va a subir. Bueno, ahora, claro, baja el dólar, no bajan los precios de las mercaderías, pero sube la nafta y van a subir los precios de la mercadería. Ahora me gustaría que baje un poco el precio de la luz, porque la luz no se trae en camiones. Lo único que queda de Servicio. A mí me gustaría hablar por ejemplo, con las autoridades de quienes nos venden el servicio de energía eléctrica. O sea, de quienes nos venden la energía, ¿no? Porque ellos te venden la energía, pero te cobran el transporte. Pero hay lugares en donde, por ejemplo, no llega la energía porque no hay transporte. O sea, estamos hablando de que no hay cableado, ¿no? Por ejemplo, usted sale acá nomás, ¿por dónde es que usted va a caminar, Huguito? ¿La zona oeste? ¿O Zona norte? oeste, sí. ¿Seguro? Sí, zona oeste. ¿Seguro? Sí, pues.
Bueno, en la zona oeste, acá atrás de la Puma. De la Puma, los amigos de la Puma, ahí está el amigo Cambá, también con su gomería. Están los amigos de Chabras, ¿eh? Hace un montón que no lo veo ¿A Fernando? a Fernando, che. Yo lo veo siempre, lo saludo. Ah, capaz que porque anda trabajando. No, cambió de camioneta, Ah, está despistando a la está gente. despistando a la gente, tiene otra ahora. ¿Tiene otra? ¿Eh? Una Toda más nueva, una Renault más nueva. Ah, mirá, y acá Huguito le está descubriendo. Lo vamos a pillar enseguida. Bueno, sí, un amigo,